tardes. Nosotros vamos a hablar acerca de la refinación del petróleo. Nuestro grupo está integrado por Arnold Linares, Dilcia Reconco, Rocío Martínez y su servidor Rubén Rodríguez. En esta presentación abordaremos el tema de refinación del petróleo. También hablaremos de la obtención del petróleo crudo, un poco de la historia de la refinación del petróleo, las propiedades de este. Así también abordaremos la estructura de una refinería, los procesos básicos de la refinación del petróleo, entre otros subtemas importantes. Los aceites, productos de petróleo, químicos, biocombustibles y gases son las sustancias que se manipulan en forma diaria en todo el mundo. Muchas de esas sustancias se producen refinando el petróleo. El objetivo refinado del petróleo es destilar y separar destilados valiosos y gasóleo atmosférico a partir de la materia prima cruda mediante un proceso de destilación complejo. La refinación es el proceso de conversión del crudo en productos intermedios y finales de uso directo, a través de un conjunto de operaciones unitarias físicas y químicas. La actividad de refinación depende de la estrategia global de comercialización de los hidrocarburos y está determinada por patrones de consumo y demanda de productos para los mercados internos y externos, así como por la comercialización de crudos. Una refinería es un complejo industrial donde el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos procedente del subsuelo, es sometido a una serie de procesos físicos y químicos que permiten extraerle buena parte de la gran variedad de componentes que contiene y que son gran utilidad en la vida cotidiana. Los objetivos de esta presentación es definir el proceso de refinación de petróleo, mostrar los diferentes procesos y aparatos a través de la cual se refina el petróleo, detallar los productos que se obtienen mediante la refinación de petróleo. Tenemos hidrocarburos como etano, propano, butano, pentano y principalmente metano. Estos gases que se formaron hace millones de años debido a la acumulación bajo tierra de restos vegetales y orgánicos en condiciones de falta de oxígeno y altas temperaturas, forman lo que conocemos como gas natural. El petróleo, sin embargo, se formó a partir de restos de seres vivos que quedaron depositados en los fondos marinos. Factores naturales como el paso del tiempo, el calor, las fuertes presiones y la ausencia de oxígeno hicieron que esta materia orgánica se descompusiera poco a poco, formando esa sustancia oleosa que hoy conocemos como petróleo. El crudo quedó alojado a gran profundidad en el subsuelo, impregnando rocas pocorosas que forman los yacimientos. Tiempo después, el ser humano le empezó a encontrar diferentes unidades como combustible, incluso como materia prima de un sinfín de productos derivados. El refinado del petróleo crudo se realiza para eliminar los componentes menores no deseados que hacen los aceites no sean atractivos para los consumidores, mientras se intenta causar el menor daño posible el petróleo neutro, así como una mínima pérdida de refinación. Los componentes a eliminar son todos aquellos compuestos glicéridos y no glicéridos que son perjudiciales para el sabor, color, estabilidad o seguridad de los aceites refinados. Son principalmente fosfoaglicéridos, ácidos grasos libres, pigmentos volátiles y contaminantes. Obtención del petróleo crudo. Se produce en el interior de la Tierra por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geólico y puede acumularse en trampas geólicas naturales que se localizan a nivel mundial y de donde se extrae mediante la perforación de pozos. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de gas natural en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años cubiertos por los estratos superiores de la corteza terrestre. Historia de la refinación del petróleo. Las primeras operaciones de refinación se llevaron el 17 de agosto de 1917 a cabo de la refinería de San Lorenzo, que es la primera refinería en Venezuela, ubicada en el municipio Parral, estado de Zulia, y las primeras exportaciones significativas del petróleo venezolano. Estaba constituida por una unidad de destilación atmosférica y una cantidad de cracking térmico con capacidad de procesamiento de 600 m y 190 metros respectivamente, 3.800 y 1.200 barriles. Las primeras refinerías petroleras modernas fueron puestas en funcionamiento por Ignacy Łukasiewicz cerca de Jasio, hoy Polonia, entre los años 1854 y 1856. Estas tenían un tamaño reducido, pues la demanda de combustible refinado era todavía pequeña. Trataban el petróleo para la fabricación de asfalto artificial,
aceite para maquinaria y lubricantes, además de para el combustible de la lámpara de queroseno de Lucaswitz. A medida que las lámparas de queroseno ganaban popularidad, la industria de refino creció en el área. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Martínez y yo les voy a seguir hablando un poco sobre la historia de la refinación del petróleo. La primera refinería de gran tamaño fue inaugurada en Rumania en 1856. La primera perforación petrolera en los Estados Unidos de América se inició en 1859, que tuvo una perforación exitosa en Pensilvania. En el primer cuarto del siglo XX, los Estados Unidos superaron a Rusia como productor de petróleo más grande del mundo. Y la segunda perforación de petróleo más grande de Estados Unidos de América fue en Zorritos, en Perú, en 1863. En este país se desarrolló el segundo polo de producción petrolera americana más importante hasta la década de 1930. Por la década de 1920 ya se había puesto en funcionamiento cambios petrolíferos en muchos países del mundo, incluyendo Canadá, Polonia, Ucrania, Suecia, Estados Unidos y Venezuela. En 1947, la compañía Super Oil construyó la primera plataforma petrolífera marítima en la costa de Luisiana, en el Golfo de México. Las refinerías de petróleo más grandes del mundo, en posición número 1 tenemos la Yanamahar, ubicada en la India, que produce 1.240 miles de barriles al día. En el segundo lugar se encuentra la Paranaguá, en Venezuela, que produce 940 miles de barriles al día. En tercer lugar se encuentra la compañía SK Energy en Corea del Sur, que produce 850 miles de barriles al día. En cuarto lugar está la compañía de Caltex en Corea del Sur, que produce 730. En quinto lugar está S-Oil en Corea del Sur también, que produce 669. En sexto lugar está la ExxonMobil en Singapur. Esta produce 605 miles de barriles al día de petróleo. En el sexto lugar está la Port Arthur en Texas, Estados Unidos, que produce 600 miles de barriles. En octavo lugar está Barton, igual en Texas, Estados Unidos, que produce 572. En noveno lugar está la Ras Tanura en Arabia Saudita, que produce 550. Y por último lugar se encuentra la Baton Rouge en Los Ángeles, Estados Unidos, que produce 502 miles de barriles. Los 5 procesos básicos de la refinación del petróleo son la separación, que se realiza mediante la destilación o la absorción. También está el craqueo, que es el rompimiento de las grandes cadenas de moléculas para formar moléculas más pequeñas. La reformación, que es la manera de redisponer las estructuras moleculares. La combinación, que se combinan las moléculas pequeñas con el fin de obtener más grandes. Y están los tratamientos, que son para retirar todos los contaminantes químicos. La estructura de una refinería. Las refinerías pueden ser simples y una refinería compleja, pero en la refinería simple, las primeras refinerías están formadas solamente por una unidad de destilación. Esta práctica ya no es muy viable económicamente y las refinerías simples incluyen unidades anexas de desulfuración y de conversión, así como la destilación al vacío. Las refinerías modernas incluyen de las unidades anteriores unidades de conversión, como el craqueo, que permiten la transformación de las fracciones más pesadas del petróleo, cuyo precio es menos atractivo y que solo puede ser utilizada en las plantas industriales específicamente. En fracciones más ligeras, que pueden formar parte de un combustible ordinario, como ser el diésel, queroseno o la gasolina. También están las refinerías complejas, que pueden tener, además de las unidades anteriores, otras unidades de las cuales son más comunes, como ser el craqueo catalítico, la viscorreducción, la isomerización, la polimerización, el craqueo a vapor, la coque
Y en este caso se dice que es una conversión profunda. Estas técnicas se utilizan cada vez más debido a que van evolucionando en el mercado, debido a que el mercado va evolucionando. Los crudos en el mercado tienden a ser más pesados, mientras que la demanda se mueve hacia el extremo contrario. El mercado de los crudos pesados se reduce, mientras que el consumo de combustibles para automóviles sigue creciendo. Buenas tardes, mi nombre es Dilcia Reconco y yo les voy a hablar acerca de los principales procesos de refinación del petróleo. Primero tenemos la destilación atmosférica. Este consiste en la separación de mezclas de hidrocarburos líquidos en componentes más específicos mediante la aplicación de calor hasta lograr vaporizar cada componente, aprovechando que cada uno de ellos posee diferentes puntos de ebullición. Este es un proceso que permite la separación de componentes de una mezcla de hidrocarburos en función de sus temperaturas de ebullición, aprovechando las diferencias de volatilidades de los mismos. Destilación al vacío. Es un proceso intermedio para extraer del residuo atmosférico el gas óleo usado como carga a las plantas de desintegración catalítica, mejor conocidas como FCC, así como las fracciones para la elaboración de aceites lubricantes. La destilación al vacío es un método de destilación realizado a presión reducida, al igual que con la destilación anterior. Esa técnica separa los compuestos en función de las diferencias en los puntos de ebullición. Esa técnica se usa como el punto de ebullición del compuesto deseado. Es difícil de lograr o causará que el compuesto se descomponga. Una presión reducida disminuye el punto de ebullición de los compuestos. La reducción del punto de ebullición se puede calcular utilizando un nomograma de temperatura-presión, utilizando la relación Clausius-Clapeyron. La desintegración catalítica, proceso que consiste en descomponer las moléculas de hidrocarburos más grandes, pesados o complejos en moléculas más ligeras y simples. Se lleva a cabo mediante la aplicación de calor y presión y mediante el uso de catalizadores térmicos. La utilización de este proceso permite incrementar el rendimiento de gasolina y de otros productos importantes que tienen aplicaciones diversas en la industria del petróleo. Este es un proceso de refinación por el cual ciertos cortes de crudo se descomponen o desintegran en compuestos de hidrocarburos más simples a nivel molecular por medio de calor extremo, presión y exposición a un catalizador químico. Esencialmente, el proceso modifica la cadena larga de moléculas de hidrocarburos que contienen componentes de crudo con valor inferior, transformándola en una cadena corta molecular con componentes de mayor valor. Hidrotratamiento. Proceso cuyo objetivo es estabilizar catalíticamente los petrolíferos, además de eliminar los componentes contaminantes que contienen, haciéndolos reaccionar con hidrógeno a temperaturas comprendidas entre 315 y 430 grados Celsius, a presiones que varían de 7 a 200 kilogramos centímetros cúbicos, en presencia de catalizadores diversos. Este trata normalmente de reacciones de hidrogenación utilizando hidrógeno gaseoso sobre mezclas de sustancias, generalmente complejas. Al tratarse de reacciones industriales, es habitual el uso de catalizadores a alta temperatura o calor o combinaciones de los mismos. Reducción de viscosidad. Proceso empleado en la refinación de petróleo para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular, tales como gases, gasolinas, gasóleos y residuos de baja viscosidad a partir de residuos de vacío de alta viscosidad. El bombeo de petróleo pesado requiere más energía cuando este se encuentra frío y viscoso. El calentamiento del petróleo para reducir su viscosidad resultante en un petróleo más fácil de bombear. Sin embargo, si el petróleo se sobrecalienta,
puede degradar su calidad. Es por esto que se deben tomar ciertas precauciones para no quemarlo durante el proceso de reducción de viscosidad. Los productos derivados del petróleo, de la refinación del petróleo. Dentro de los productos que se generan a partir del petróleo se distinguen, entre otros, los siguientes. Gases licuados. Entre estos tenemos gases de cocina e industria, gases combustible para motores, gas de alumbrado, amoníaco, fertilizantes sintéticos, alcoholes, disolventes y acetona. Plastificantes, resinas y fibras para plásticos y textiles, pinturas y barnices. Materia prima para la industria química, productos de goma. Negro de humo, tintas de imprenta y industria del caucho. Naftas ligeras, oleofinas, disolventes y diluyentes, disolventes de extracción para materias primas para la industria química, lubricantes técnicos, aceites textiles, aceites medicinales y cosméticos, aceite blanco para la industria alimentaria. Los asfaltos, asfaltos para pavimentos, materiales para cubiertas y tejados, lubricantes asfálticos, aislantes y para protección de cimientos, productos de impermeabilización del papel y el coque, que este se utiliza para electrodos y combustibles. Yo voy a continuar con la exposición y voy a seguir hablando sobre lo que son las propiedades físicas y químicas del petróleo. Una de las propiedades del petróleo es la densidad, la cual la densidad es mucho más baja que la densidad del agua. También su peso específico es influenciado por los factores físicos y por la composición química del crudo. El olor del petróleo depende de la naturaleza y composición del aceite crudo. El color puede variar de amarillo al rojo pardo y negro. También el petróleo expuesto a la luz es de color verde. La viscosidad es la que mide el tiempo necesario para que una cantidad de petróleo fluya a través de una abertura. También tenemos lo que es la volatilidad. La volatilidad es la que esta depende mucho de lo que es del punto de ebullición de los componentes del petróleo. También tenemos la que es la tensión superficial o fuerza capilar, que es la capacidad de migrar de los hidrocarburos a través de rocas en la corteza terrestre, y esta es mucho menor que la que tiene el agua. También tenemos la fluorescencia, que en el espectro de los hidrocarburos líquidos y gases, dice, es el espectro de los que presentan los hidrocarburos líquidos y gases por efecto de los rayos infrarrojos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las aplicaciones del petróleo refinado. Una es la obtención de gasolina, como todos sabemos se utilizan en automóviles y en muchos otros más. También tenemos lo que es la producción de plástico, la producción de acetona y fenol, la obtención de queroseno. Más específicamente en el queroseno tenemos el combustible que utilizan los aviones. También tenemos la obtención de asfalto, que es un hidrocarburo sólido que se utiliza en la pavimentación de las calles. También tenemos la obtención de olefinas ligeras, las cuales son hidrocarburos alifáticos que contienen al menos un doble enlace, carbono-carbono, y entre los que podemos encontrar son el etileno y el propileno. También tenemos la fabricación de aceites lubricantes que son utilizados en muchos automóviles, motocicletas, etcétera. Bueno, ahora les vamos a mostrar un esquema de refinación del petróleo con temperatura, dicen. El petróleo crudo, dice, viaja a través de un oleoducto. Como se puede observar en la imagen, en la parte inferior izquierda,
Y viaja hacia las torres en las cuales se lleva a cabo el proceso de destilación fraccionada. Ahí se puede ver en la parte superior del esquema. La destilación fraccionada es una técnica para separar los componentes basándose en sus distintos puntos de ebullición mediante el control de la temperatura. Como se puede ver en la imagen, los hidrocarburos más livianos se evaporan y ascienden hacia la parte superior y los más pesados quedan abajo. Como se puede observar en la imagen, los más livianos tenemos lo que es el gas licuado, seguidamente tenemos químicos, los petróleo para vehículos, tenemos el queroseno, que es donde se encuentran los combustibles para aviones, combustibles, el diésel, aceites, combustibles para barcos y procesos industriales, y por último tenemos residuos, que estos residuos también pueden ser tratados nuevamente para obtener para aprovechar el petróleo y obtener otros hidrocarburos más ligeros a través de un proceso llamado craqueo térmico. A continuación les vamos a presentar un diagrama de flujo del proceso de refinamiento del petróleo. Primero, como primer paso tenemos refinamiento de petróleo, pues el cual eliminar contaminantes del petróleo crudo, llamado desalinización. Después, seguidamente, el petróleo crudo desalinizado se dirige hacia la torre de destilación atmosférica, como se fue ilustrado anteriormente. Después tenemos la separación del hidrocarburo. Seguidamente, el residuo producto se dirige a la torre de vacío. Y de ahí tenemos dos procesos más, que es el gasóleo. Es el producto que se dirige a la siguiente unidad, y cual será tratado por craqueo catalítico. El craqueo catalítico es un proceso de la refinación del petróleo que consiste en la descomposición termal de los componentes del petróleo en presencia de un catalizador, con el propósito de craquear hidrocarburos pesados cuyo punto de ebullición es igual o superior a los 315 grados Celsius, y convertirlos en hidrocarburos livianos de cadena corta cuyo punto de ebullición se encuentran por debajo de los 221 grados Celsius. También acá en el otro podemos observar al lado derecho que se producen residuos, que también estos residuos pueden ser tratados por craqueo catalítico para obtener otros productos más ligeros o livianos. Bueno, como conclusiones tenemos que todos sabemos que el proceso de refinación del petróleo es algo muy útil, en lo cual se deriva muchos productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, los cuales han sido muy importantes en muchos avances tecnológicos y que nos han facilitado la vida en cierta forma. También tenemos que durante los años de desarrollo de la industria venezolana, los hidrocarburos, la refinación de crudos y la manufactura de productos en el país representaron volúmenes de metas muy modestas a partir de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943. Los sucesivos gobiernos delinearon estipulaciones y futuras obligaciones que deben cumplir las concesionarias en este tipo y parte de las operaciones petroleras. Los resultados logrados durante 1943 a 1975 fueron halagadores. Posteriormente, en 1976 y 1996, Petróleo de Venezuela y sus filiales han expandido sus operaciones en el país y en el exterior, de manera que Venezuela ha ganado prestigio en tecnología y en el comercio petrolero. Bueno, esto ha sido toda nuestra exposición. Espero nos hayan comprendido. Y gracias. Podemos concluir que el refinamiento
del petróleo tiene suma importancia para el proceso de transformación de la materia prima en productos para uso industrial y químico, así como también importancia económica. Gracias a la refinación del petróleo, podemos usar lo que es el automóvil, la motocicleta, también se obtiene el combustible para el avión y también se obtienen muchos lubricantes que son de mucha importancia en muchos procesos industriales para obtener un producto. También su importancia económica es bastante conocida, ya que debido a que muchos países dependen económicamente de lo que es la exportación de petróleo. El Producto Interno Bruto de estos países el Producto Interno Bruto de estos países depende mucho de lo que es el petróleo. También el petróleo es importante a nivel de la historia, que ha causado guerras entre varios países debido a como se le conoce en el lenguaje popular como oro negro. También en relación a lo expuesto podemos deducir que los procesos de refinación del petróleo ayudan a la conversión de esta materia prima a otros productos. Mediante los diferentes puntos de ebullición en el proceso de refinación, también nos ayuda a determinar los productos que se obtienen en dicho proceso. Por ejemplo, los productos que tienen un punto de ebullición de 1 a 4 grados Celsius son gaseosos. Los que tienen un punto de ebullición de 5 a 20 Celsius se encuentran en estado líquido. En los que podemos en esta categoría se encuentra lo que es el diésel, la gasolina y los aceites lubricantes. Y los que son mayores a 20 grados Celsius, los derivados del petróleo, se encuentra lo que es el asfalto, el que se utiliza en la pavimentación de carreteras. Bueno, esto ha sido toda nuestra exposición. Espero que hayan comprendido el tema y muchas gracias.